Norma, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto conversar contigo porque sí. traes temas muy actualizados. Y este tema de las redes sociales, que pues todos en casa sabemos que son y casi seguro que todas las personas lo utilizan, pero ¿cómo hacer entonces de esto un negocio? Mira, este tema de verdad es apasionante, es extensísimo, podríamos pasarnos todo el programa hablando sobre este tema, porque la comunicación y la mercadotecnia ha evolucionado de una manera muy importante. Sí. Es increíble como en pocos años esto ha ido creciendo de tal manera que ahora ya la comunicación personal sigue existiendo y seguirá existiendo, pero ahora ya existe mucha comunicación virtual. Sin duda. Ahora la mercadotecnia digital se está encargando de hacer lo mismo, que es posicionar a los productos y a los servicios que existen, pero de una manera en donde no vemos y en todo el mundo, en una manera global, ¿no? Sí. Es increíble. El alcance es mucho más amplio. Antes, ahora. Gaby, nos reuníamos cara a cara, Sí, para hacer intercambio, para poder expresarnos, para poder hacer intercambio de ideas, pero ahora lo hacemos ya a distancia y existe una figura que es el Community Manager, que es el que administra todas las redes, todo lo que es la comunicación virtual. Y es un papel muy importante y una gran oportunidad para los emprendedores. Muy bien. Te pregunto, ¿hay alguna persona con su microempresa, con su empresa que quiera pues expandirse en el tema de redes sociales, pero tal vez no tenga tanta habilidad para esto? ¿Es ahí donde nace entonces la figura del Community Manager? Mira, una persona que tenga la habilidad del uso de las redes sociales, Sí, que le encanta y que realmente lo practica, porque no es nada fácil. sí, Hay muchas redes sociales con diferentes segmentos sí, y características de mercado. Lo puede utilizar para su propio negocio. muy bien. Pero también se puede emplear como alguien muy profesional, Muy bien. que pueda explotar esta habilidad para poder prestar este servicio, ganar un sueldo, ganar una retribución. Sí, porque estamos hablando de un trabajo serio que se va a dedicar el tiempo completo. Es muy serio. Esto de verdad necesita mucha profesionalización. Un community manager debe de tener la cualidad de poder expresarse claramente y ser la cara de la empresa, de la marca, pero virtualmente. Muy bien. ¿Sí? Tú cuando estás chateando Sí, con alguien, te lo estás imaginando. Y tiene que ser una persona ecuánime, inteligente, que conozca a fondo claro, la marca, la empresa, que sepa tener respuestas claras y que esté muy atento a siempre estar respondiendo. Entonces no es solamente saber manejar redes sociales, hay que tener también un conocimiento formado del producto y de herramientas de comunicación, porque seguramente va a encontrarse con opiniones que difieran de la marca y con críticas. Por supuesto. Mira, Pablo Horacio es un chico que estudia la licenciatura de comunicación en la Universidad Metropolitana. Y él le encanta todo lo de las redes sociales. Entonces, platicando con Diana, que es una de sus profesoras que le da la materia de mercadotecnia digital, Sí, pues le dijo, oye, ¿por qué no te lanzas a buscar trabajo en las horas libres que tienes como community manager? muy bien. Él es un chico que tiene mucha facilidad de comunicación, pero más que nada virtual, Gaby, porque de manera personal es muy callado. Claro. Es muy introvertido, pero cuando tú estás detrás de una computadora y conoces, puedes realmente comunicarte, Muy ¿sí? bien. Él está dedicado a escuchar el ruido social, qué es lo que dicen en las redes y qué información tiene que ir recopilando de tal manera que él pueda tomar decisiones y dar respuestas claras a ese ruido. Está haciendo crecer la comunidad, creciendo la comunidad virtual, Sí, de tal manera que haya muchos clientes, que haya muchas personas que estén preguntando, y también está muy atento de la competencia, qué dice la claro. competencia, para poder dar toda esa información a la empresa y poder tomar decisiones. Entonces no es solamente una comunicación de la marca al
público. Él es como un puente entre el público y el dueño de la empresa para poder hacer mejoras también. Esto es increíble, como él es el responsable de estar en contacto con la comunidad para que toda esta información se genere y puedas tomar decisiones. Excelente. ¿Sí? O sea, también debe de ser un buen conversador y algo bien importante, debe saber aplacar el caos. Claro. ¿Qué pasa cuando alguien hace algún mal comentario? Así es. Debe de tener la habilidad de que ese mal comentario inmediatamente lo responda de tal manera que no se convierta en una bola de nieve que hay. Se ve muchísimo en redes sociales que por un comentario negativo y por una mala, digamos, atención a este comentario, se desprende el caos, lo que mencionabas. Por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer también es que como microempresarios, si vamos a tener realmente una comunicación a través de las redes, tiene que ser constante, Gaby. No puedes dejarlo, si pasan 2 días y tú no estás respondiendo, cuando regresas, ¿qué es todo lo que pasó, no? Exacto. Y ya entonces, la gente que estaba pendiente se va. Se va. Y la competencia es muy fuerte. Entonces, es el responsable de estar contestando todo lo que son el Twitter, el Facebook, que son de los más fuertes, el Instagram, pero también los blogs y también la página. Muy bien. La página de internet en donde tú haces preguntas, donde estás constantemente checando lo que hay, los productos, cuáles son sus características, y si te preguntan, debes de tener la respuesta exacta. Perfecto. Norma, muchísimas gracias por traernos este tema, como has mencionado, sumamente extenso y muy útil para todas las personas que quieran comenzar su microempresa. Y de vanguardia, muy interesante, muy importante. Así y una gran oportunidad. Muchas